Muy buenas tardes, bienvenidos. Para Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón, felices como siempre de que ustedes nos acompañen en esta entrega de 2x3 en salud. Pese a las circunstancias que estamos viviendo en el país, que todos conocemos por esto del coronavirus COVID-19, para nosotros es un gran placer que aunque sea a distancia, aunque sea en plataformas digitales, podamos llegar cada sábado hacia ustedes. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Buenas tardes, Doris. Así es, como dices, en todo el país se siente un gran calor porque además de COVID-19, Sí. la COVID, pues nos hemos enfrentado todas estas 2 últimas semanas de nuevo al polvo del Sahara. Así es. Ha estado afectando grandemente y entonces por un momento hace un gran calor, por un momento se refresca un poco. Es como si dijera, como si nos hubiesen caído las 7 plagas. ¿Tú oído esa expresión? Sí, claro, claro, ¿no? Y yéndonos un poquito meses atrás, o sí, meses atrás, entonces teníamos el vertedero de Duquesa. O sea que si sumamos estas tres situaciones, que las tres generan condiciones respiratorias en la población, pues la verdad es que hemos estado azotados en estos últimos meses por una situación difícil de salud respiratoria sobre todo, pero todas con ánimo, Tati, de que las cosas vayan mejorando. Lamentablemente estamos viendo una incidencia sumamente alta del coronavirus en nuestro país. Así es, sobrepasamos ya el 26% de la tasa de positividad y según decía nuestro invitado de la semana pasada, el doctor Marco Espinal, eso es exageradamente alto. Y estamos viendo las consecuencias de la inserción a la economía, de la apertura de la economía, de un proceso liberal y tenemos que coincidir con el ministro de Salud, con un gran por ciento de la población altamente indisciplinado y que no ha estado respetando nada. Así mismo, es totalmente de acuerdo. O sea, esa alta positividad que la vemos que va subiendo es un indicador de que realmente el pico que tanto se habló desde marzo de la epidemia todavía no lo hemos alcanzado. Estamos en una situación difícil, la curva no se aplana y al parecer no tiene indicios de que así vaya a suceder. Y recordemos, Tati, que entonces con esa alta positividad, pues lamentablemente tenemos dos situaciones difíciles, que es las dificultades de acceso a las pruebas de laboratorio, pero también que tenemos nuestros centros de salud totalmente llenos de pacientes. No hay donde ingresar pacientes. Esa era una de los grandes temores que se tenía desde el principio, desde marzo, abril y el mismo mes de mayo. Y decíamos, no, pero no se va a llegar. Y había gente que decía, no se va a llegar a eso, porque solo se ingresa a un por ciento determinado. Pues ya sí estamos así. Santiago está, en realidad yo creo que cuando las autoridades hablan de un 80, 90, 96%, es que tú no le puedes matar las ilusiones a la gente, pero la verdad es que la propia población se encarga de desmentirlo todo cuando anda buscando una cama y no la encuentra. Y tú misma escribías esta semana del viacrucis que implica para la gente intentar hacerse una prueba PCR. Sí, entonces todas esas situaciones que uno las dice no con el ánimo y le escribe todos los días, no con el ánimo de alarmar ni de crear pánico y temor, simplemente para hacer un llamado a la población de que todos tenemos que poner de nuestra parte. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros asumir las medidas. Y la verdad que como tú dices, hay una indisciplina tremenda y como lo dice también el ministro de Salud Pública, es lamentable lo que se ve cada fin de semana, las personas yendo a balnearios, las personas estando en lugares de expendio de bebidas, de diversión, como si no estuviera pasando nada. Todo esto ocurre en medio de un gran dilema. Está próximo a iniciar el año escolar. Se habla de métodos para iniciar, pero la verdad que la propia pandemia, si aquí habrá o no habrá que iniciar año escolar. Y una serie de asuntos más. Por ejemplo, el turismo está abierto, pero nadie se le ocurre coger para la República Dominicana en estos momentos. Así es. Un verdadero desafío que tenemos, porque por una parte, algunos epidemiólogos plantean el cierre total del país, o sea, argumentando que la vida está primero, pero los economistas dicen que no y los planificadores dicen que todo de manera paralela. Estamos en un gran dilema, definitivamente. Así mismo es un dilema y creo que es una gran responsabilidad la que tienen que asumir en lo adelante las nuevas autoridades que se instalarán en el país a partir del 16 de agosto.
Pues Así es. con este mensajito, ¿qué tú crees si nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado, que como dices tú, realmente es un invitado de lujo, no se lo pierdan. Así es, nos vamos. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Y tal como había dicho Doris, tenemos un invitado de lujo como son los nuestros, con la característica de que nuestro invitado de esta tarde es casi socio del programa, porque viene hasta 2 veces al año. Se trata del doctor César José Herrera, Jochi para sus amigos más cercanos, un hombre casi artístico, pero es que también un escritor, Doris. Así es. Es también escritor, además de un prestigioso cardiólogo. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a 2x3 en Salud. Gracias, buenas tardes, Altagracia y Doris. Creo que te equivocaste. Son promedio 3 o 4 veces al año que asisto. Sí, es y con verdad. mucho gusto. Y con mucho gusto. Verdad, gracias. es verdad. Y nosotras, la verdad, privilegiadas nos sentimos de que cuando lo invitamos, usted siempre dice, sí, voy a estar, aunque esté lo más ocupado posible. Y sabemos que en este momento es de mucha ocupación para los médicos en ejercicio. Doctor, y queremos empezar con usted, como con esa visión amplia que tiene la salud, con un ejercicio de muchos años en Estados Unidos y ahora aquí desde hace ya un tiempo en CEDIMAC, que nos haga una visión suya sobre lo que está pasando en el país con relación al COVID-19. ¿Cuál es la situación? ¿Qué usted cree que nos espera en los próximos meses o semanas en República Dominicana? Tenía la ligera sospecha que me ibas a hacer esa pregunta. Ustedes saben, yo soy cardiólogo, por supuesto soy internista y cardiólogo, y yo no practico infectología, pero como científico, como ciudadano, tengo el deber de transmitir lo que a mi juicio la ciencia dice y debe decir, y no me puedo alejar de esta situación. Yo sé que hablaremos de la parte cardiovascular más tarde, pero mira, la situación es preocupante, eso lo sabemos. A nivel internacional ha habido lamentablemente ya la experiencia negativa de los fallos en el manejo de la pandemia, y también ha habido la experiencia positiva, muy bonita, muy halagadora y muy efectiva de un buen manejo de la pandemia. Lo primero que yo creo que tiene que suceder es que nosotros los dominicanos, todos los dominicanos, nos metamos entre ceja y ceja, como decía mi madre, que esto es un asunto serio, señores, que esto no es una gripecita, que es mentira que el calor no va a permitir que venga el COVID, que es mentira que el ron no permite que venga el COVID. Esto es un problema real que afecta a todos los dominicanos. Es mentira que es de ricos nada más, es mentira que de pobres nada más. Ahí empieza el primer paso, la concientización individual. El segundo paso, las políticas públicas. Cuando se trata de una enfermedad infectocontagiosa, eso significa que es una infección y que se contagia, y sobre todo de una tasa de contagio tan alta como esta, de que una salivita en el aire acabada de salir te puede contaminar. Cuando se trata de una enfermedad de ese poder, el impacto público es mayor y por ende las respuestas deben ser más agresivas. Respuestas del individuo, respuestas del sistema de salud y respuestas de las autoridades. Tercero, entendemos que la coyuntura reciente de las elecciones nacionales complicó este asunto. Ya no estamos en que si es el gobierno o si es la oposición. Estamos en que es el país. Y se pudieron haber cometido errores. Yo pienso que quizás se debía haber una apertura mayor, un consenso mayor en las fuerzas del país, pero ya eso pasó. Creo que ha llegado el momento de que todos los dominicanos nos sentamos a trabajar en esto, porque ya no es un asunto solamente político, ni tampoco es solamente económico. Les decía fuera del aire a ustedes que una cosa no se puede separar de la otra. No podemos separar la estabilidad económica de un país pobre como nosotros de la salud pública. Ambas cosas van de la mano. Es imposible evitar. Entonces yo creo que es un momento de mucha urgencia, de consenso nacional, sobre todo en miras a una transición gubernamental, de que cojamos esto en serio, señores, porque vamos a pagar un precio muy alto. En términos culturales, hay un problema cultural, César, que se está imponiendo en este momento, y es, por ejemplo, esas fiestas, los colmados, esa apertura. ¿Cómo trabajar desde el punto de vista de la salud, de los gestores de la salud pública, para convencer a una población que parece que se hartó de la enfermedad, aunque se esté muriendo? Bueno, te voy a hablar desde el ángulo
ahora vistiéndome de ciudadano o paciente potencial. Bueno, si a mí no me explican las consecuencias, pues yo no sé y hago lo que quiera. Esa no es la excusa, porque se ha hablado muy claro y ustedes, como he dicho muchas veces anteriormente, los medios de comunicación, sobre todo los programas de salud, ustedes juegan un papel importantísimo en educar a la gente. Yo creo que en este país ya no se puede argumentar la falta de educación. Yo creo que los dominicanos saben muy bien que esto se pega, que hay que ponerse una mascarilla y que hay que lavarse las manos. Ahora, asimismo te puedo decir que la situación socioeconómica de las áreas más desventajadas del país no ayuda, porque decirle a una familia de 5 que vive en un barrio del sur de Santiago o de la zona oriental o donde sea en pleno Distrito Nacional, decirle que se aísle y que se lave las manos y que se ponga una mascarilla es casi como pedirse por el hacinamiento, por las limitaciones económicas. Entonces yo creo que es un problema cultural y también económico. Yo creo que debe haber, lamentablemente, no soy una persona violenta, ni mucho menos estoy a favor de la represión, pero tiene que haber también un esfuerzo de las autoridades, dando el ejemplo, primero, las autoridades, que no se dio en los últimos meses, como sabemos, y segundo, reforzando, si es necesario a través de la ley, el aislamiento, por lo menos en los centros de mayor contagio, que son los centros más abiertos, los mercados, los colmados, etcétera. Y que francamente se prohíban las fiestas. Acaba de salir hoy control, doctor, la solicitud de prórroga del estado de emergencia. Yo no creo que eso es una locura, sinceramente. Eso debe estudiarse muy bien. Quizás aplicarlo a provincias más particulares. Pero, señores, estamos ante una emergencia pública. Doctor, hay sectores o personas que han insistido en que no se haga, quizás porque la gente tiene miedo a un cierre total del país, que no se haga un cierre total si en caso de que se vaya a hacer, sino como por bloque, o sea, que se maneje dependiendo de la alta incidencia que tiene el virus por provincia. ¿Qué usted opina de eso? Correcto, es lo que estoy tratando de decirte, que no tiene sentido en las provincias donde apenas hay unos cuantos casos, quitarle su desarrollo económico, privar al ciudadano de la actividad pública cuando tenemos áreas como Santo Domingo, el distrito, no tanto obviamente Santo Domingo per se, pero el distrito, la zona oriental, Santo Domingo Norte y el Cibao, específicamente Santiago. En esas áreas yo sí creo que debe hacerse fuerte el control. Y hay muchas maneras de hacerlo, limitando el tránsito, limitando el intercambio interprovincial, que los productos básicos sigan, pero que todos los camioneros lleven sus bozales puestos, sus mascarillas puestas, que no haya violación de las leyes y que los primeros que cumplan sean las autoridades, para que la gente vea y aprenda. Así que estoy de acuerdo con esa visión tuya. César, que puede ser escalonado y regional, no total. Así es. César, una de las grandes preocupaciones en este momento es el que estamos al tope en las unidades de cuidados intensivos. Recordábamos nosotros el otro día con el doctor Marcos Espinal, que lo teníamos, que hubo médicos aquí en el país que minimizaron tanto diciendo que la epidemia, la pandemia que venía, que decían que era una simple gripe. Sin embargo, en este momento nuestras salas de cuidados intensivos están llenas. Sobrepasan los 240 pacientes en la semana completa. Tú que eres cardiólogo y estás acostumbrado a ver cercana a la muerte, ¿qué pasa con esto? Que tú puedas tener 125 y 126 pacientes conectados a ventilación asistida. Esta parte, la preocupación, ¿tú nos puedes orientar un poco qué significa esto para la República Dominicana? Efectivamente, Altagracia, ahí hay 3 puntos. A la fecha entiendo que las cifras del ministerio revelan que hay prácticamente un 80 y tanto, más de 80% ¿Sí? de capacidad de unidades de cuidados intensivos. Hay 3 asuntos aquí. El primero es que desde el momento que el paciente con COVID llega a la unidad de cuidados intensivos, en su gran mayoría van a estar ahí por mucho tiempo. Lo primero. Lo segundo es que el personal de salud, tanto médico como enfermería, no solamente está expuesto, sino que ocurre la fatiga laboral, que pocas veces se habla de eso. Tercero, que esa saturación de los servicios de cuidados intensivos está también afectando a pacientes agudamente enfermos de otras condiciones que no son el COVID. Nosotros tenemos una unidad casi a saturación, donde nos da trabajo buscar espacio para los pacientes enfermos del corazón o de cualquier otra infección no respiratoria. Entonces, se está olvidando que detrás de ese riesgo del propio paciente que está enfermo están
todos los pacientes crónicos, renales, con cáncer, respiratorios, cardíacos, que también sufren ante esa crisis. Que ese otro aspecto, como dice usted, realmente que está pasando. Muchas personas se encerraron en sus casas cuando empezó el virus, en marzo pasado, abril, y se quedaron en su casa. Muchos no siguieron quizás los tratamientos y las indicaciones médicas, pero sin embargo llega el momento ahora en que lamentablemente han regresado y han regresado complicados al país, a los centros asistenciales. Así es, Doris. Y yo sigo, porque soy miembro de los grupos de gestión del Colegio Americano de Cardiología a nivel internacional, y yo sigo diariamente lo que está sucediendo en Estados Unidos, nuestro vecino inmediato. No es ajena la situación que hablamos a los Estados Unidos. Ya las estadísticas están saliendo. En el periodo entre marzo y mayo, no solamente hubo un descalabro económico desde el punto de vista cardiovascular en los centros de atención de Estados Unidos por esa saturación, sino que hubo un aumento tremendo en la incidencia de muertes cardiovasculares agudas por complicaciones cardíacas relacionadas o no al COVID. Relacionadas al COVID, por supuesto, por la enfermedad misma, y no relacionadas por la llegada tarde de muchos de esos pacientes que por el sistema colapsado no pudieron acceder. Estamos hablando de cardiomiopatia por estrés, embolias pulmonares, o sea que es un problema grave para el paciente aún ni siquiera sospechoso ni enfermo de COVID. César, ¿cuál es el nivel de descompensación? ¿Con cuáles situaciones están llegando los pacientes a las consultas o a las emergencias cardiovasculares? En este momento, en el caso de Sedimar, por ejemplo, que tú eres el director del centro. Dos síndromes, dos condiciones han predominado. Tres, digamos. La primera es el síndrome coronario agudo. Eso significa un infarto, una arteria coronaria obstruida. El infarto obstruye la arteria, el músculo del corazón que recibe la circulación muere y el paciente se complica. Pero si ese paciente llega tarde, si busca atención tardíamente, naturalmente el proceso ya está en camino y es muy difícil detenerlo. En los últimos 3 meses hemos visto más muertes en pacientes con infarto que todas las que vimos el año pasado. Y no es porque el paciente sea mayor de edad o menor de edad, es la presentación tardía. Segundo problema, la insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón está débil y una persona está en medicamentos y está controlado, un virus de esta fuerza puede descompensar al paciente de un momento a otro. Y se complica la enfermedad tanto por el virus mismo como por la insuficiencia cardíaca propiamente dicha. Y la tercera manifestación son las complicaciones trombóticas. Uno de los problemas de esta bendita enfermedad es que también afecta al sistema de coagulación. Y los pacientes nos están llegando con embolia cerebral, derrame cerebral a edad joven o embolia periférica a los miembros inferiores y sobre todo con embolia pulmonar. No te puedo decir las veces, Doris, que me dicen los colegas, doctor, llegó un caso anoche que nos confundió, una paciente de tal y tal naturaleza, con tales y tales pruebas, pero de momento empezamos a pensar en COVID, le hicimos la tomografía pulmonar lleno de trombo. Entonces, es un desafío para el médico también el diagnóstico y por eso el Colegio Americano de Cardiología dice que todos los pacientes cardíacos agudos que llegan a un hospital hay que ponerse el letrero de COVID en la frente cuando uno lo aborda. Doctor, ¿y en qué porcentaje han visto ustedes el incremento? Ustedes dicen que han visto muchos casos más en estos meses de esos 3 tipos de pacientes. ¿Y cómo incide eso dentro de la presión que se está recibiendo en las unidades de cuidados intensivos? Claro, hemos visto menos pacientes cardíacos agudos llegar a tiempo, pero hemos visto más pacientes llegar tardíamente por ese asunto del retraso. La gente también, hay un factor humano y es el temor. Temor, sí. El temor, la gente no quiere salir de su casa, esos pacientes de alto riesgo, digamos, a veces se callan los síntomas. Digamos un temor hasta natural. ¿Perdón? Un temor hasta natural, miedo natural. Natural. A contagiarse. Es decir, que probablemente tengamos al final del año tenemos un pico, digamos, en enfermedades cardiovasculares, en términos de mortalidad, asociado a esta enfermedad. Precisamente hoy recibí una llamada de un centro cardiovascular de avanzada a la ciudad de Milán, en Italia. Nosotros acabamos de terminar de entrenar un fellow de cirugía cardíaca que vino de Italia, de Milán, un año, para aprovechar la oportunidad de la enfermedad cardíaca en nuestro país en adultos y niños.
y él ha regresado a su país, a Italia, a Milán, y el centro está interesado en hacer un estudio comparativo de cómo el COVID ha afectado la mortalidad cardiovascular aguda en la región del Caribe, y vamos a ser parte de ese estudio. Porque indiscutiblemente, como te decía, no hay que ser un epidemiólogo para saber que una enfermedad tan agresiva como la cardíaca, si el paciente llega tarde en el proceso de la enfermedad, es muy poco lo que el médico a veces puede hacer. Vamos a ver mucho más muertos por enfermedad cardiovascular sin COVID y con COVID este año, no hay ninguna duda. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, pues vamos a seguir conversando, doctor, y para que usted como médico nos explica por qué tantos pacientes con COVID llegan a cuidados intensivos, o sea, por qué se deterioran tan rápidamente. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos en esta interesantísima conversación con el doctor César Herrera, director del Centro Cardiovascular de CEDIMAT. Doctor, y usted nos estaba hablando de que ustedes van a entrar a un estudio, a ver si nos dan un detalle más de cuándo empezaría ese estudio para ver cómo está influenciando el COVID en estas enfermedades cardiovasculares, las muertes por enfermedades cardiovasculares. Y luego de ahí, doctor, cuéntenos cuál es la experiencia de estos pacientes con COVID que llegan a cuidados intensivos, ¿por qué llegan tan rápido? ¿Por qué se deterioran? ¿Para qué la gente tiene que tenerle miedo en este momento? Así es. Bueno, te decía brevemente que ya somos parte de un registro latinoamericano, tanto de imágenes, utilización de las imágenes cardiopulmonares en COVID, como un registro general de COVID y enfermedad cardíaca. En ambos casos, a través de la Sociedad Interamericana de Cardiología, tenemos 2 meses cooperando con ese registro, y en la ciudad de Milán, Italia, se nos ha llamado el día de hoy para presentar también un registro con ellos en los próximos 6 meses, comparando en Europa versus el Caribe, cómo el COVID ha afectado a la enfermedad cardíaca. Pero para responder tu pregunta en concreto, mira, además de lo que ya hemos hablado, como cardiólogo naturalmente no puedo ser más que cardiocéntrico, porque es mi especialidad, pero lamentablemente el COVID tiene un poquito para todo el mundo. Tiene para los pulmones, fundamentalmente, porque es un problema respiratorio, fundamentalmente, donde ocurren 3 condiciones principales. Insuficiencia respiratoria, que significa que el individuo es incapaz de mantener el oxígeno necesario sin apoyo externo. Esa insuficiencia respiratoria se debe o a daño directo del virus en las vías respiratorias, eso se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. Se dañan las vías respiratorias, se destruyen, se cicatrizan, se endurecen, pero también... ¿Ocurre ese deterioro del...? Eso ocurre porque lamentablemente, y eso la gente tiene que entenderlo, no se comprende. Realmente lo que enferma en el COVID no es necesariamente el virus propiamente dicho, como sería en el caso de una neumonía por una bacteria que se come los tejidos. Lo que enferma en el COVID es la respuesta del individuo inmune exagerada, al punto que nuestras propias defensas se vuelven tóxicas contra los tejidos. Entonces, esa es la segunda manifestación. Debería ser la primera, pero es la manifestación adicional y más importante en los pulmones de COVID. Esa toxicidad inmune, esa reacción de todas esas sustancias que normalmente nos defienden, daña el tejido pulmonar. Y tercero, mencionaba hace un rato, las complicaciones trombóticas. Al alterarse el sistema de coagulación normal, se produce una situación donde hay trombos y coágulos microscópicos y grandes en diferentes tejidos, no solamente en las coronarias, sino sobre todo en el lecho pulmonar. Entonces, ese paciente termina en intensivos porque como el virus ataca tan agresivamente, y como en la mayoría de los casos son personas con una afección previa, pues naturalmente para poder soportar y apoyar la respiración hay que oxigenar al paciente. Y lamentablemente con frecuencia el paciente termina entubado. Nosotros en CEDIMAT hemos visto más de 2.000 casos con COVID desde el principio de la pandemia, casi 3.000. Nuestra mortalidad en cuidados intensivos alcanza lamentablemente el 40%, que es la mortalidad internacional. Por suerte, los pacientes no hospitalizados en intensivo andamos en el 15 a 20%. Con eso lo que te quiero decir es que el paciente termina en intensivo porque necesita monitorización y tratamiento continuo, sea a través de oxígeno en alta concentración o sea un ventilador. Claro, hay otras complicaciones no cardíacas ni pulmonares que requieren intensivo, como por ejemplo el riñón. Muchos pacientes hacen falla renal aguda, nunca han tenido problema de riñón y hacen falla renal aguda y hay que ponerlo en diálisis. Así que lamentablemente es un órgano democrático,
un virus democrático, perdón, que afecta cualquier órgano que tú consideres. A él no le importa. Es una enfermedad, doctor, que genera mucho sufrimiento en el paciente. Bueno, yo te diría que sí, y sobre todo a la familia. Yo tuve la lamentable situación personal de un allegado, amigo, casi familia, que ustedes conocen, todo el mundo lo sabe, el escritor René Rodríguez Soriano. Su familia me pidió ser el mediador con el equipo de cuidados intensivos en Dallas, en Houston, donde él vivía, y ver ese proceso de 2 semanas, casi 3 semanas, la familia sufrir aislada de su familiar, porque hay un aislamiento total. Una soledad tremenda. Una soledad enorme, y el paciente estar aislado, muchas veces encerrado en una habitación donde lo único que ves es la cara de los médicos y las enfermeras, e incluso bajo anestesia, desconectado de la realidad. Yo creo que peor sufrimiento que ese no puede haber. Y en términos, digamos, físicos, además de ese sufrimiento que es bien emocional, la parte física, los problemas respiratorios, he escuchado testimonios que son desgarradores. ¿Es así, doctor? ¿Se comporta así en todos los casos o en pacientes más críticos con problemas pulmonares y eso? Bueno, en los mayores y los pacientes cardíacos, las secuelas pueden durar mucho tiempo, aún luego del virus hacerse negativo. Secuelas físicas y respiratorias. El paciente, de hecho, hay unas guías ya publicadas sobre la rehabilitación cardíaca y pulmonar luego de COVID, porque recuerden la chikungunya, recuerden que había una proporción de pacientes, sobre todo envejecientes, que se quedaban meses y meses mal. Esto es igual. La insuficiencia respiratoria se mejora y el paciente llega a ir a su casa, pero continúa el impacto físico y sobre todo el psicológico, el trauma psicológico del miedo sobre todo, ante una muerte inminente, el aislamiento obligatorio, que es indudable un factor psicológico tremendo también. Todo eso se combina y también la cognición, la psicología se afecta gravemente. El paciente pierde mucho peso, doctor. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se explica? A veces en poco tiempo y uno ve que pierde mucho peso. 2 razones. En algunos pacientes se debe a una forma de gastroenteritis producida por el virus que hace que se pierda el contenido proteico del cuerpo. Segundo, porque el apetito, por supuesto, desaparece y muchas veces el paciente tiene que ser alimentado artificialmente. Y tercero, por lo que se llama el catabolismo. El catabolismo es cuando el cuerpo, por razones como esta, una infección severa, un estrés severo, destruye los tejidos para poder sobrevivir. Y la persona pierde peso porque el cuerpo necesita las proteínas. Y si no está comiendo, ¿de dónde las sacan? De las reservas que tiene. Sí, sí. Doctor, los pacientes que están, además de cuidar, bueno, el primero comenzamos porque algunos médicos han dicho que uno de los graves problemas del país es que no hay unos cuidados intensivos intermedios, sino que el paciente va directamente a cuidados intensivos, no pasa por el intermedio, la parte anterior ahí a llegar a intensivo. Específicamente el doctor Yunen ha hablado de eso. Pero una vez que el paciente está en intensivo y necesita ventilación asistida, ese es una potencial muerte, o sea, ese es el paciente que muere por lo general. ¿Cuál es el porcentaje que muere de los pacientes que van a ventilación asistida? Bueno, 2 respuestas diferentes, porque la primera parte es muy importante. Como bien dice el doctor Yunen, no es solamente la necesidad de unidades, se llaman unidades de recuperación, telemetría, step down en inglés. Esas unidades funcionan como unidades que son casi como intensivos, pero que los pacientes no están tan enfermos y permiten que el paciente se atienda intensamente con enfermeras preparadas, pero que no ocupe una cama de intensivo donde el paciente que ya necesita un ventilador debe estar. Pero no es solamente el número de camas de recuperación que necesitamos. En este país, Altagracia y Doris, ya hace tiempo que debió haberse implementado 1, 2 hospitales solamente para COVID. Lo ha hecho El Salvador, señores, un país más pobre que nosotros. Eso es un fallo y una crítica muy grande que yo tengo pública, con todo el respeto. Ya debemos haber tenido 2 pabellones o 3, en el Cibao 1 y otro en Santo Domingo. Tú lo que necesitas es un pabellón protegido, iluminación, energía eléctrica, ventiladores y camas y personal. Y eso podemos hacerlo. Estoy seguro que ahora lo van a hacer, pero quizás es muy tarde. Y regresando a la segunda parte de tu pregunta, sí, lamentablemente te decía nuestras estadísticas, que son muy parecidas a las europeas y norteamericanas. Aproximadamente el 40% de los pacientes que terminan en un ventilador no van a sobrevivir.
Hay factores que nos predicen, nos alertan de quién tiene mayor riesgo de no sobrevivir, y de hecho a nivel bioético se está discutiendo en algunos países la discusión con el paciente y la familia sobre si intubar y no intubar. En nuestro país todavía la ley no nos ampara en ese sentido, pero creo que es importante que el ciudadano sepa que si su abuelita de 92 años, porque yo lo he hecho, he tenido pacientes octogenarios que antes de llegar ahí converso con el paciente sin imponer, sino educando y preguntando: Exacto. ¿qué usted quisiera que nosotros hiciéramos en tal situación? ¿Usted entiende los riesgos de esto y esto y esto versus los riesgos de aquello? Tema complejo en un país donde no hay regulación, y yo, en ese sentido, y no estoy planteando eutanasia tampoco, Sí, sí, se planteando entiende. la regulación de la agresividad del tratamiento médico cuando no tenemos evidencia científica de que una cosa o la otra es mejor o peor. Ese consentimiento informado que se utiliza mucho en hospitales de Estados Unidos, donde tú vienes, César, esa escuela. Correcto, correcto. Doctor, Okay. Perdón, no, no, ahorita no. No, que quería preguntarle que ahora mismo se habla mucho de síntomas, doctor. Ustedes han tenido esa gran casuística de pacientes en CEDIMAT. De síntomas, uno dicen de problemas gástricos, otro, hoy veo que en esta semana se estuvo hablando de problemas de la piel, o sea, diferentes manifestaciones del COVID. ¿Cuáles son esas manifestaciones que ustedes han visto específicamente en pacientes con COVID? Bueno, primero que nada, en los países que tienen una gran serie de pruebas, un gran número de pruebas en toda la población, enferma o no enferma, en promedio, de cada 100 personas que tienen COVID confirmado con PCR, 40 no tienen síntomas. Y se descubre porque la prueba se hizo voluntariamente o porque fue ordenada por contacto o contagio o lo que fuera. Entonces hay que empezar por ahí, que el 40% de la gente que tiene COVID no tiene síntomas. Tu vecino, el que está llenando el carro de gasolina, en el supermercado, el que está atrás de ti hablando en el celular con la máscara puesta, puede tener COVID. 4 de cada 10 ciudadanos no tienen síntomas. Por supuesto, ya cuando el paciente tiene síntomas, la cosa cambia. Los síntomas típicos son respiratorios, como tos, dificultad para respirar, malestar general, una gripe mala, fiebre, y síntomas muy peculiares al COVID, que son cambios en el gusto, en el sabor de la boca y en el olfato. Sí. Si combinas cambios en el olfato, no estamos hablando de congestión de la nariz ni de la garganta por una gripe, estamos hablando de pérdida del olfato y del gusto. Sobre todo si se asocia a dolor de cabeza, más esos síntomas que te dije, ojo con COVID. Hay síntomas gastrointestinales también, dolor en el abdomen, gastroenteritis. Hay síntomas también circulatorios. En los niños, por ejemplo, y adolescentes, hay un síndrome que se llama Kawasaki-like. El síndrome de Kawasaki lo conocemos hace décadas. Es una inflamación de la piel y de las arterias pequeñas, que en el caso de COVID se parece muchísimo en los niños y adolescentes. Embolias, como te dije, tanto cerebral como cardíaca y pulmonar. O sea, hay toda una manifestación de síntomas, pero en el caso inicial empieza con la parte respiratoria, como te explicaba, con el olfato, el sabor asociado al dolor de cabeza. Entonces, ¿esta enfermedad se convierte casi en sistémica? Por definición es sistémica, porque la respuesta contra la infección del virus es sistémica, correcto. Para el público, cuando hablamos de sistémica, porque ya Doris y Altagracia son médicos, pues, cuando se habla de sistémico es que la condición o la reacción ante la condición no se limita a un órgano solamente, sino que está diseminado. La reacción inmune que me refería, exagerada, es sistémica, por supuesto. Y al mismo tiempo, perdóname, Doris, preguntarle, doctor, usted que está vinculado y que es miembro de varias sociedades norteamericanas, Estados Unidos, dicho sea de paso, ha quedado muy mal por su presidencia con toda esta enfermedad también. ¿Qué estudios se están haciendo partiendo de que es una enfermedad que casi todo el mundo desconocía y de la cual todo el mundo está aprendiendo cada día de ella? ¿Hay algunas conclusiones? El otro día hablábamos, Doris y yo, del documento que enviaron los 23 científicos a la OPS, donde le decían hasta desfasada en algunos aspectos. ¿Qué de nuevo tiene la comunidad científica estudiando? Bueno, tú lo has dicho muy bien, Altagracia. Lamentablemente en Estados Unidos hay un desfase, casi divorcio completo entre los politiqueros y la comunidad científica. Hay
ejemplos de mucho éxito como la ciudad de Nueva York, Manhattan y la ciudad de Nueva York en general, y hay ejemplos muy malos como el de la Florida. El Colegio Norteamericano de Cardiología en particular, desde ya hace 2 o 3 meses, desde fines de marzo, principios de abril, continuamente ha estado publicando guías de orientación, no solamente a los pacientes de cómo manejar sus medicamentos, de evitar los rumores de que no, que estoy tomando tal antihipertensivo y eso da COVID, desde no suspender la aspirina, todos esos rumores mal fundados que tú has visto, desde hace ya más de 2 meses, el Colegio de Cardiología está educando a los pacientes, ha lanzado guías para el personal médico sobre su protección, que te parecen cosas simples e intuitivas, pero son nuevas. Una persona que va a hacer un ecocardiograma, por ejemplo, ¿está pegado a ese paciente? ¿Qué hacer para protegerse a sí mismo o a los demás? Y por último, en tu pregunta específica, hay estudios que se están haciendo ahora con el rigor científico que tú sabes que se acostumbra en Estados Unidos, que a veces quizá un poquito muy riguroso. Ese rigor científico que hay que darle la bienvenida, hoy día está probando en estudios randomizados, aleatorios, drogas, primero para retrasar la progresión de la enfermedad. Bueno, empecemos con vacunas. Con vacunas, también en Inglaterra y España, para prevenirlo. Segundo, drogas para retrasar la progresión de la enfermedad. Y tercero, drogas para la etapa más avanzada, más severa de la enfermedad. Esos estudios están en curso y se espera que en 6 meses, lo más, ya sepamos con fidelidad científica, no con la opinión de mi experiencia o tu experiencia, sino con el rigor de la ciencia, de cuáles opciones terapéuticas vamos a tener. Y las vamos a tener, Doris, ¿eh? Gracias, las vamos a tener. No es el fin del mundo, las vamos a tener, pero toma. Eso es una buena esperanza, doctor. Vamos a pedirle un permisito de nuevo, doctor. Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato, así que no se muevan. Continuamos esta conversación con el doctor César Herrera, director del cardiovascular CEDIMAT. Y para nosotros es importante la orientación y la educación. Ese es un programa de educación básicamente a la población, sobre todo en salud. César, ¿qué es lo que tenemos que decir a los pacientes, no solamente a los cardiovasculares, a la gente en este momento para cuidarse? Y por supuesto, desde tu óptica, la salud cardiovascular es muy importante. 3 mensajes fundamentales, además de lo que ya hemos dicho y repetido hasta llegar a la náusea, de la protección personal, de la mascarilla, de lavarse las manos con agua y jabón, de evitar el contacto innecesario aún con miembros de su familia que usted no ha visto. Júntese con quien usted esté viviendo, con esa persona que usted tiene que juntarse. Porque no queda de otra. No hay otra, no hay otra. Además de eso, si usted ya es un paciente cardíaco que está tomando medicamentos, por favor no se lleve de lo que dijo el vecino, ni la comadre, ni lo que leyó en internet. No deje sus medicamentos, no suspenda sus tratamientos. Si tiene alguna duda, converse con su médico primero. Si usted es lo que le gusta leer en internet, vaya a la fuente científica confiable. Vaya a la página web de la Organización Mundial de la Salud, que está en 150 idiomas para pacientes. Y usted puede entrar ahí la pregunta que quiera o buscar la respuesta de lo que usted desea saber. Y por último, si usted sospecha que tiene síntomas o que ha estado expuesto al COVID o que tiene síntomas sospechosos, sobre todo si usted es un paciente cardíaco, inmediatamente aíslese, informe a su médico y hágase la prueba. Doctor, hay muchos pacientes que están recurriendo ahora a tomar, personas y pacientes a tomar cosas, muchas cosas que oye que el vecino le dio resultado, que aquel está haciendo, que medicamentos incluso preventivos supuestamente. ¿Qué usted les recomienda a estas personas? Yo recomiendo lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, no la experiencia del doctor Herrera, lo que dice la ciencia. No hay medicamento ni droga demostrada que prevenga la adquisición del COVID. No existe. No hay pastilla mágica que usted se tome para que no le dé. Si ya usted tiene la infección, bajo guía médica, hay medicamentos que se pueden utilizar, empezando con los más sencillos, que son la combinación de la hidrocloroquina con el antibiótico acitromicina, en situaciones específicas bajo guía médica, con atención al sistema cardiovascular para evitar problemas,
Hay medicamentos para la fase ulterior, ya cuando el paciente está más enfermo, como es la dexametasona, la prednisona y también los antivirales. Y ya en la fase mucho más avanzada tenemos anticoagulantes y otros, pero todo eso es individualizado a un paciente particular bajo la guía de un médico. No porque usted lo leyó, ni a fulanita le dieron tal pastilla y se sanó. Porque dicho sea de paso, y ya para concluir, los remedios caseros, los jengibres, bueno, eso es bueno, el jengibre es muy bueno en la comida, todo eso se ha puesto de moda y se está agotando en los mercados. Hasta gracias. Yo le digo a los pacientes que si gustan los remedios naturales, mientras no sean dañinos, que se lo tomen, pero que también tomen los que no son naturales. Exactamente, exactamente. Bueno, con ese mensaje del doctor César Herrera, director del cardiovascular Sedima, antes que nada, doctor, ¿se puede ir a su consulta? Si uno va a la consulta suya, ¿uno no se contamina? Ojalá que no. No, Sedimad ya hace tiempo tiene la opción de consulta virtual por telemedicina para los pacientes de mayor riesgo que así deseen verse y la consulta presencial con todas las precauciones del mundo de distanciamiento, máscaras, guantes y todo eso. Si usted no necesita ver a su médico, quédese en su casa. Así es. Ese es el mensaje fundamental para nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias al doctor César Herrera, que en medio de un montón de trabajo y conferencias sacó tiempo para ustedes, para estar con nosotros. Gracias a todos ustedes, Dori, y qué bueno que pudimos volver a compartir este programa con nuestros amigos televidentes. Así es, y con ese mensaje del doctor y un llamado a las personas a cuidarse, a protegerse, cada uno es responsable de su salud y la de los suyos. Pues nosotros le damos las gracias a nuestros amigos televidentes por siempre estar ahí cada sábado y nos vemos la semana que viene, Dios mediante.